mayo de 1980 llegaba a un puñado de cines estadounidenses la segunda película de la saga Star Wars, El Imperio Contraataca. 4 décadas han pasado desde aquel icónico "Yo soy tu padre" de Darth Vader, en una película que no estuvo exenta de muchas curiosidades y giros. Considerado por muchos fans la mejor entrega de la franquicia, El Imperio Contraataca supuso un antes y un después en la mitología de Star Wars, ya que presentó la historia real detrás de Luke Skywalker, Vader, Obi-Wan y el resto de personajes, a la vez que oscurecía notablemente el tono de la saga. Por eso en el video del día de hoy, te contamos los detrás de cámaras que seguramente deberías conocer. En el comienzo del Imperio Contraataca, Luke fue emboscado por un Wampa salvaje en Hoth. Esta bestia atacó directamente a nuestro protagonista, hiriendo su rostro, dejando en él unas enormes cicatrices que pudimos ver con claridad en varias escenas posteriores del personaje. En realidad, lo que podemos ver en el rostro de Hamill son cicatrices reales que fueron consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido el 11 de enero de 1977. El impacto fue tal que acabó desfigurando parte de la cara suya, afectando especialmente a su mejilla derecha. El comienzo del rodaje de Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, sufrió un retraso de 3 meses respecto a marzo de 1973, su fecha de inicio original, debido a un incendio que se produjo en el set 3 de los estudios londinenses, en los que se iba a llevar a cabo. ¿Qué película se estaba rodando en aquel plató cuando las llamas comenzaron a arrasarlo todo? El Resplandor, la terrorífica obra maestra de Stanley Kubrick. Lo que para muchos directores habría sido algo similar a una pesadilla, en manos de Irving Kershner se convirtió en idea genial. Y es que mientras rodaban algunas escenas de El Imperio Contraataca en Noruega, una inmensa tormenta de nieve apareció para poner todo patas arriba. Sin embargo, lejos de paralizar el trabajo, Kershner decidió aprovechar esta situación para filmar el momento en que el personaje de Luke vaga por la nieve tras escapar de la cueva del Wampa. Entre otros de los datos curiosos, durante gran parte del rodaje del Imperio Contraataca, la maravillosa Carrie Fisher tuvo que estar subida a un cajón de madera para que no se notara demasiado la gran diferencia de estatura que existía entre ella y Harrison Ford. En un primer momento, George Lucas le propuso al gran Jim Henson la opción de interpretar el papel del inolvidable Yoda. Sin embargo, el creador de los Muppets declinó la oferta, argumentando que estaba muy ocupado rodando El Gran Golpe de los Teleñecos. Aunque eso sí, le recomendó a Lucas que fichara a Frank Oz, quien aceptó encantado el ofrecimiento. A la hora de evitar tener que compartir derechos de autor, George Lucas decidió no trabajar con un gran estudio a la hora de llevar a cabo Star Wars El Imperio Contraataca, financiando la película con poco más de $30 millones, los cuales salieron de un préstamo bancario, y los beneficios obtenidos con una nueva esperanza. Una apuesta arriesgada que, sin embargo, le salió de maravilla al cineasta, ya que recuperó su inversión solamente 3 meses después del estreno de la película. Negocio redondo. La idea inicial de Harrison Ford era que su personaje, el legendario Han Solo, falleciera al final de Star Wars El Imperio Contraataca, ya que no tenía intención de volver a interpretarlo en el futuro. Sin embargo, George Lucas no estaba nada de acuerdo con esta opción, por lo que decidió que el personaje quedara congelado en carbonita, manteniendo así la opción de recuperar a Solo si Ford cambiaba de opinión. Y bueno, así ocurrió. El entusiasmo de George Lucas respecto al trabajo de Frank Oz como Yoda le llevó a participar de manera activa y económica en una campaña de promoción de cara a que le nominaran al Oscar como mejor actor de reparto. Por desgracia, la Academia desestimó sus opciones al no considerar nominable una interpretación en la que el actor se expresaba a través de una marioneta. Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca se convirtió en la única entrega de la saga galáctica que no consiguió recaudar al menos $300 millones en taquilla en el mercado doméstico. Sin embargo, si se ajustan las cifras teniendo en cuenta la inflación, la película se ubicaría en tercer lugar dentro de la saga con $780 millones, lo que la situaría también como la 12ª cinta más taquillera de la historia estadounidense. Una de las escenas más emblemáticas de esta película es aquella en la que el personaje de R2-D2 se encuentra inmerso en el fango. Se rodó en la mismísima piscina de George Lucas. Para ello, gran parte del equipo de la película tuvieron que pasarse varias horas ocultos bajo el agua mientras el propio Lucas la dirigía. Durante la batalla de Hoth, varios soldados enemigos caen sin ser golpeados. ¡Qué debiluchos! Al salir de Dagobah, Luke utiliza una escalera para subir a la cabina de vuelo que posteriormente desaparece sin sentido alguno.
En la escena de Dagobah, antes de que Luke y R2-D2 se encontraran con Yoda, Luke se dice: ahora lo único que tengo que hacer es encontrar a Yoda, si es que existe. Cuando él dice esta última parte, el si es que existe, la boca de Luke no se mueve. La fecha original del inicio del rodaje en Elstree, Londres, estaba programada para comenzar en marzo de 1979, pero se aplazó 3 meses. El motivo de esta demora está en el incendio que se produjo en el set 3 del estudio mientras estaban filmando El Resplandor. La película estuvo nominada en 4 categorías, pero obtuvo 2 estatuillas: mejor sonido y mejores efectos visuales. La filmación se realizó principalmente en los estudios Elstree de Londres, pero los exteriores del planeta Hoth fueron rodados en la provincia de Finse, Noruega. En la escena de los asteroides, uno de los asteroides es en realidad un zapato. El rumor es que George Lucas pidió tantas veces rehacer la escena al equipo de efectos especiales, uno de ellos se enfadó y arrojó su zapato. ¿De dónde proviene la fuerza? Bueno, George Lucas se inspiró en religiones como el Shinto de Japón y las religiones celtas. Los caballeros Jedi son guerreros con vocación espiritual y de servicio a la comunidad que recuerdan a los héroes de las tradiciones célticas y budistas. Que la fuerza te acompañe. Los Stormtroopers, o soldados imperiales al mando de Darth Vader, están basados en unos soldados del ejército alemán especializados en técnicas de infiltración durante la Primera Guerra Mundial. Los Stormtroopers, basaban su entrenamiento en técnicas para atacar trincheras enemigas. Parte de sus técnicas siguen utilizándose en la actualidad. Chewbacca la vuelve a liar. Verás, los agentes de la Agencia de Seguridad de Transporte, TSA por sus siglas en inglés, de Denver, detuvieron el 10 de junio de 2013 al actor Peter Mayhew, conocido por interpretar al recordado personaje de Star Wars, poco antes de abordar un vuelo por llevar un bastón en forma de una de las armas más icónicas de ciencia ficción. Mayhew envió un tuit que decía: un hombre gigante necesita un bastón gigante, cuando ocurrió la anécdota. Asimismo mostró fotos de un agente de TSA mientras sostenía una réplica del sable láser que le llegaba hasta el pecho. George Lucas no dirigió todas las entregas de la Guerra de las Galaxias. El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi fueron dirigidas por Irving Kershner y Richard Marquand, respectivamente. Marquand fue un director de cine británico de origen galés que puede presumir de ser el único director no estadounidense de esta saga. Irving Kershner guardaba una estrecha relación con Lucas. Bien es sabido que Lucas no quería dirigir la segunda entrada de la saga, así que se lo encomendó al que consideraba su mentor. Tal es así que cuando sucedió su muerte a los 87 años, George Lucas ejerció unas declaraciones publicadas en StarWars.com. El mundo ha perdido un gran director y una de las personas más genuinas que he tenido el placer de conocer. Irving Kershner fue un verdadero caballero en todo el sentido de la palabra. Cuando pienso en Kersh, pienso en su calor, su seriedad y su talento. Tal es la repercusión de la saga galáctica que varios cineastas turcos se pusieron manos a la obra y elaboraron una nueva versión turca, Dünyayı Kurtaran Adam, Turkish Star Wars. En ella se plagian escenas originales del filme de manera descarada, roba secuencias completas y las incluye en su metraje. Considerada por muchos como película de culto, se estrenó una secuela en 2006, Turks in Space 2. La película fue rechazada por los seguidores de su predecesora. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campana, darle like y revisar nuestro contenido. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo.